Hola amigos, bienvenidos a Rock and Play. Hoy vamos a aprender a estudiar con un metrónomo. Hicimos no hace mucho un vídeo titulado ¿qué es, para qué sirve y cómo se utiliza un metrónomo? Si no lo vistes es porque tal vez no te han llegado las notificaciones y eso puede ser por dos razones. O porque no estás suscrito, así que suscríbete al canal. O porque no tienes bien activada la campanilla, que tiene que estar entre paréntesis para que siempre que subamos un vídeo te avise. Así que ya sabes lo que tienes que hacer, que es gratis y no te va a costar ni un duro. La función principal del metrónomo es marcar un ritmo continuo y constante que nos va a ayudar a estudiar y por lo tanto a desarrollarnos como músicos. Dicho ritmo lo podemos utilizar para marcar el pulso, el compás o una figura rítmica concreta. Lo ideal es utilizarlo como pulso. ¿Y qué es el pulso? El pulso es el motor de toda obra, es el ritmo cardíaco de la misma. Es el ritmo que llevamos con el pie cuando escuchamos una canción, ese movimiento de cabeza que nos hace sentir la música, eso es el pulso. Aquí tenemos un metrónomo. Pongo un ritmo que lo voy a utilizar de pulso. ¿Qué canción podría ser? Cualquiera. Para para pa. Para pa. Otra manera de utilizar el sonido del metrónomo es hacerlo a tiempo de compás. Esto está reservado para los más pro. Si tenemos un compás de 4 tiempos, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, para pam. Para pam. Solo me daría ese pulso. Pero es muy poco habitual y se suele poner el metrónomo en compás de 4 tiempos y así nos avisa con otro sonido cada vez que entramos en el compás. Por ejemplo, pom, pom, para pam, para pa. Y la otra manera que podemos utilizar en metrónomo es que nos marque una figura rítmica concreta. No es habitual, porque cuando llevamos una velocidad ya un poquito rápida, nos puede pasar algo así, que nos ensucie mucho el sonido y nos pueda volver un poquito más locos. Pum chim, pum chim. Todo el mundo tiene claro que el uso del metrónomo es muy beneficioso para nuestro estudio y nuestro desarrollo. ¿Y cuál es la mayor pega que tenemos para poder utilizar el metrónomo? La primera es que cuando estoy empezando a estudiar una obra nueva, resulta que como no me la sé, el metrónomo me pierde y me vuelve loco. Así que no lo utilizo. Y la segunda es que una vez que me sé la obra, ya no lo utilizo porque creo que no me hace falta. ¡Error! Está bien que en determinados momentos tengamos que apagar el metrónomo para estudiar un fragmento concreto, pero enseguida tenemos que volver a él. Así que, ¿cuáles son los pasos que debo de seguir para estudiar con un metrónomo? Primer paso, antes de empezar a tocar con el instrumento, tengo que visualizar e imaginar la obra. Evidentemente este consejo es para todos aquellos que estáis estudiando y utilizáis una tablatura o una partitura en la que vemos físicamente el ritmo de la misma. Y tengo que hacer algo así. Cojo la partitura, le doy al metrónomo y empiezo a solfear, que se llama, viendo todas las partes de la partitura y deteniéndome a lo mejor en las partes más conflictivas, rítmicamente hablando. Esto es primordial porque si no nos sale de cabeza, cuando cojamos el instrumento y nos pongamos a estudiar, no nos va a salir. Segundo paso que tenemos que seguir es estudiar muy lento, extremadamente lento. Y por último, poquito a poco, ir subiendo la velocidad de una manera paulatina y progresiva. Si estamos trabajando a 60, no puedo pasar de repente a practicar la obra a 100. Me tengo que poner en 66, 65, un poquito más. Que veo que voy bien a 70, 75, 80 y una cosa muy importante, marcar con lápiz en la hoja que estamos estudiando la velocidad a la que voy, para que al día siguiente, cuando vuelva a coger la misma obra, vea a qué velocidad fui capaz de llegar. Y eso me indicará también que estoy realizando una buena progresión a la hora de estudiar. En el caso de los ejercicios de técnica, esto de ir apuntándose es algo necesario y obligatorio porque así nos obliga a forzar la máquina y estamos en un reto continuo, de manera que al final logremos llegar a la máxima expresión de nuestra velocidad. Creo que todos estos consejos se están mereciendo un like, aunque no esté cogiendo un instrumento. Ya sabéis, si tenéis vosotros algún truquito, ponedlo abajo en los comentarios, porque realmente no hay ninguna fórmula mágica. A estudiar con un metrónomo se aprende cogiendo el metrónomo, sentándose en la silla
y dándole caña al instrumento. A pesar de que parece que al principio el uso del metrónomo nos entorpece, nos vuelve locos, parece que no nos ayuda a estudiar, todo lo contrario, nos va a dar seguridad y nos va a ayudar a ser unos grandes músicos y a mejorar. Y lo que no cabe ninguna duda que nos ayuda a mejorar siempre es ser felices, porque es lo único que nos vamos a llevar en esta vida. Hasta el próximo vídeo.